Yo tenía 18 años cuando los dioses decidieron que mi pureza ya no importaba. Había pasado 12 años en el templo de Atina, 12 años caminando descalza sobre mármol frío, 12 años rezando, obedeciendo, creyendo que mi devoción me protegería. Me equivoqué. El día que todo cambió, yo estaba realizando el ritual más sagrado del templo, sola en el Sancta Sanctorum, con la diosa, o eso creía, porque Poseidón también estaba ahí. Y cuando un dios decide que te desea, no importa cuánto reces, no importa cuánto grites el nombre de tu diosa, no importa cuánto sangres sobre el altar sagrado, los dioses toman lo que quieren y las diosas castigan a las que fueron tomadas. Atena no me salvó esa noche, me transformó. Me convirtió en el monstruo que todos conocen, la que mata con la mirada, la que vive en las sombras, la que los héroes cazan por gloria. Pero esta no es la historia de cómo me convertí en un monstruo. Es la historia de cómo sobreviví a ser una. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos para más memorias de Medusa. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Yo no elegí servir a Atena, fui elegida. Tenía 6 años cuando las sacerdotisas llegaron a mi aldea. Buscaban niñas con la marca, una mancha de nacimiento en forma de media luna sobre el corazón. De 50 niñas, solo yo la tenía. Mi madre lloró cuando me llevaron. Yo no entendía por qué. Me dijeron que sería especial, que sería pura, que sería amada por la diosa. Durante 12 años, no salí del templo. Aprendí los himnos antes de aprender a leer. Aprendí a caminar descalza sobre mármol frío sin temblar. Aprendí que mi cuerpo no me pertenecía, pertenecía a Atena. Cada comida era medida. Cada baño era ritual, cada pensamiento debía ser limpio. A los 18 años, me convertí en la portadora de reliquias. Eso significaba que yo, solo yo, podía tocar los objetos sagrados sin morir. Las otras sacerdotisas habían intentado. 3 quedaron ciegas. Una cayó muerta al instante, con la piel negra como carbón. Pero cuando yo tocaba la corona de oro de Atina, cuando sostenía el escudo de bronce, cuando levantaba el cáliz de cristal donde se guardaba el aceite eterno, nada me pasaba. La diosa me había marcado desde el vientre de mi madre. Yo era su instrumento. El día que todo cambió fue el día del festival de la cosecha. El templo estaba lleno. Cientos de personas habían viajado desde aldeas lejanas para ver el ritual. Yo llevaba el vestido blanco que solo se usaba una vez al año, lino tan fino que parecía niebla. Mi cabello estaba trenzado con hilos de oro. Mis pies descalzos dejaban huellas húmedas sobre el mármol recién lavado con agua de rosas. El ritual era simple. Debía caminar desde la entrada del templo hasta el altar central, sosteniendo la corona de Atenas sobre mi cabeza. Cada paso debía durar exactamente 3 latidos del corazón. No podía mirar a los lados. No podía parpadear. Si la corona caía, significaba que la diosa había retirado su favor. En 12 años, nunca había caído. Comencé a caminar. El silencio era absoluto. Cientos de personas, conteniendo la respiración. Solo se escuchaban mis pasos, piel contra piedra, suave como un susurro. La corona pesaba más de lo que parecía. El oro era macizo, incrustado con esmeraldas que según la leyenda habían brotado de las lágrimas de la propia Atena. Un paso, 2, 3. Yo conocía este camino con los ojos cerrados. Había caminado sobre este mármol miles de veces. Conocía cada veta, cada imperfección, cada lugar donde la piedra estaba más fría. 10 pasos, 20, 30, y entonces lo sentí. Un peso, no físico, algo más profundo. Como si alguien hubiera puesto una mano invisible sobre mi espalda. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. Como si algo enorme y antiguo acabara de entrar al templo y toda la luz hubiera cambiado de color. 35 pasos, 40, el peso aumentó. Sentí calor en la nuca. No era Eusou, el templo no tenía techo abierto en esa sección.
Era otra cosa, era la sensación de ser observada, pero no por cientos de personas, por algo más. 50 pasos, 60, mis manos comenzaron a temblar. La corona se movió ligeramente. Escuché un murmullo colectivo entre la multitud. Habían visto el movimiento. Apreté los dedos, respiré hondo, conté 3 latidos, seguí caminando. Pero el peso no se iba. Al contrario, crecía, como si algo me estuviera estudiando, como si alguien estuviera decidiendo si yo valía la pena. No era la mirada de Atena, esa la conocía. Era cálida, maternal, exigente. Sí, pero justa. Esto era diferente, esto era hambre. 70 pasos, 80. No podía girar la cabeza. Las reglas eran absolutas. Pero mis ojos se movieron, solo un poco, apenas un destello lateral. Y lo vi entre las columnas del lado este, donde la luz del sol entraba en ángulo y creaba sombras largas. Un hombre, no un hombre, algo con forma de hombre. Era más alto que cualquier humano. Su piel tenía el color del mar en tormenta, gris, verde, azul, todo al mismo tiempo. Su cabello era negro como algas mojadas, y sus ojos eran del color del agua profunda donde nunca llega la luz. Me estaba mirando, y yo, por un segundo, solo un segundo, le devolví la mirada. Error, lo supe de inmediato. Sentí como algo se rompía en el aire, como si hubiera cruzado una línea invisible, como si hubiera abierto una puerta que debía permanecer cerrada. La corona tembló en mis manos. Aparté la vista, rápido, seguí caminando. 90 pasos, 100. El altar estaba a solo 20 pasos, casi llegaba. Pero ahora podía sentirlo más claramente. Él no había movido un músculo, seguía entre las columnas, inmóvil como una estatua. Pero algo había cambiado, algo se había decidido, yo había mirado. Y él lo había tomado como invitación. 110 pasos. 115, mis piernas temblaban. El sudor corría por mi espalda, empapando el lino blanco. La corona pesaba tanto que sentía que mi cuello se iba a quebrar. 5 pasos más, 3, 1. Llegué al altar. Coloqué la corona sobre el cojín de terciopelo rojo. Mis manos todavía temblaban. Me arrodillé. Bajé la frente hasta tocar el mármol frío. Pronuncié las palabras que había repetido 1000 veces. Atena, diosa de la sabiduría, acepta mi devoción. Mi cuerpo es tu templo, mi vida es tu ofrenda. Que mi pureza sea tu escudo. La multitud estalló en aplausos. El ritual había sido perfecto, pero yo sabía la verdad. Cuando levanté la cabeza y miré hacia las columnas del esteo, ya no estaba. Pero podía sentir su presencia como un sabor metálico en la boca. Esa noche no pude dormir. Las sacerdotisas dormíamos en celdas individuales, pequeñas habitaciones de piedra con un catre. Una mesa y una ventana estrecha que daba al jardín interior. No teníamos puertas, solo cortinas de lino. La privacidad era un lujo que no necesitábamos. No teníamos nada que ocultar. Me quedé despierta mirando el techo. Repasé el ritual 100 veces en mi mente. Había cometido un error, uno pequeño, casi imperceptible. Pero los dioses no perdonan los errores pequeños. Yo había mirado, solo un segundo. ¿Cuánto daño podía causar un segundo? Cerré los ojos. Intenté rezar, pero las palabras no venían. Solo podía ver esos ojos. Agua profunda, oscuridad, sin fondo. Y entonces escuché el sonido, agua, goteando. Abrí los ojos. Mi celda estaba seca. Siempre estaba seca. El templo de Atena era de mármol y piedra, ni una grieta ni una filtración. El agua era sagrada, controlada, medida. Pero ahora había agua goteando. Me senté en el catre. Miré alrededor. La cortina de lino se movía suavemente. Aunque no había viento, el sonido venía de afuera. Me levanté, descalza,
Caminé hacia la cortina. La aparté. El jardín interior estaba inundado. No con agua de lluvia, con agua de mar. Podía olerla. Sal, algas, cosas muertas del fondo del océano. El agua cubría el piso de mármol hasta los tobillos. Y en el centro del jardín, donde debería estar la fuente de agua dulce, había un charco más profundo, y en ese charco aún se movía. Una sombra, densa, líquida. Me quedé paralizada. La sombra comenzó a tomar forma. Primero una mano, luego un brazo. Luego un torso que emergía del agua como si el jardín fuera el mar y alguien estuviera ascendiendo desde las profundidades. Poseidón se levantó del charco. El agua corría por su piel. Su cabello negro goteaba. Sus ojos, esos ojos, me miraban con una intensidad que me hizo retroceder. Pero no había a dónde ir. Abrió la boca. Y cuando habló, su voz sonó como olas rompiendo contra acantilados. Tú me miraste. Yo negué con la cabeza. Mis labios se movieron, pero no salió sonido. Él sonrió. No lo niegues. Yo siento cuando alguien me ve. Y tú no solo me viste, me buscaste. No, finalmente encontré mi voz. Nuchi busqué. Fue un accidente. No hay accidentes con los dioses. Dio un paso hacia mí. El agua bajo sus pies se convirtió en espuma. Durante 12 años has caminado por este templo creyendo que eres pura. Creyendo que tu pureza te protege. Pero yo veo lo que Atena no ve. Otro paso, veo el fuego dentro de ti, veo la curiosidad. Veo el deseo que finges no tener. Yo no deseo nada, mi voz temblaba. Yo pertenezco a Atena, perteneces a quien te reclame. Y entonces estuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su piel, tan cerca que podía ver las escamas casi invisibles en su cuello, tan cerca que podía oler el mar en su aliento. Levantó una mano. Yo debería haberme apartado, debería haber gritado, debería haber corrido, pero no lo hice. Porque una parte de mí, una parte pequeña, oscura, enterrada bajo 12 años de oraciones y rituales, quería saber qué pasaría si lo dejaba tocarme. Sus dedos rozaron mi mejilla. El contacto fue como hielo quemando. Y entonces desapareció el agua, el charco, el todo se desvaneció en un instante. El jardín estaba seco, la fuente borboteaba suavemente. El mármol brillaba bajo la luz de la luna, como si nada hubiera pasado. Me toqué la mejilla, estaba mojada y olía a sal. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido un sueño. Los sueños eran comunes entre las sacerdotisas, especialmente después de rituales importantes. El ayuno, el incienso, la presión de cientos de ojos observando cada movimiento, todo eso podía crear visiones. Las sacerdotisas mayores lo llamaban el delirio de la devoción. Decían que era la mente intentando procesar el peso de lo sagrado. Eso tenía que ser un sueño. Nada más. Pero cuando me lavé la cara esa mañana, el agua del cuenco de cerámica olía a mar. Me quedé paralizada, con las manos húmedas suspendidas frente a mi rostro. Olí el agua de nuevo, sal, algas, profundidad. Vacié el cuenco de inmediato. Lo llené con agua nueva del pozo sagrado. Esta vez olía normal, a piedra, a frescura, a nada. Respiré hondo. Un sueño, solo un sueño. Pero durante el desayuno no pude comer. Las sacerdotisas comíamos en silencio, sentadas en bancos largos de madera. Pan de cebada, aceitunas, queso de cabra, agua con miel, siempre lo mismo. Siempre en las mismas porciones. Yo miraba mi plato y veía el mar. El pan parecía arena mojada. Las aceitunas parecían piedras del fondo del océano. El agua con miel tenía un brillo que me recordaba a la superficie del agua cuando algo grande pasa por debajo. Medusa. Levanté la vista. La sacerdotisa jefa, Yuonra Menos, se me observaba desde el otro lado de la mesa. Tenía 60 años y llevaba 40 en el templo. Su rostro era una red de arrugas profundas.
Sus ojos eran grises como la ceniza. «¿Estás enferma?» «No, Euandra. No has tocado tu comida». «No tengo hambre». «El hambre no importa. El cuerpo debe ser alimentado. Somos instrumentos de la diosa. Los instrumentos deben mantenerse en buen estado». Forcé un bocado de pan. Sabía a sal. Euandra siguió observándome durante todo el desayuno. Yo podía sentir su mirada como un peso sobre la nuca. Cuando terminamos, cuando las otras sacerdotisas se levantaron para comenzar las tareas del día, él a mí la humó. «Medusa, ven conmigo». La seguí por los pasillos de mármol. Nuestros pasos resonaban en el silencio. Ella caminaba despacio, con las manos entrelazadas a la espalda. Yo caminaba 2 pasos detrás, como correspondía. Nos detuvimos frente a la biblioteca del templo, una sala pequeña con estantes de madera donde se guardaban los textos sagrados. Euandra cerró la puerta detrás de nosotras. «Siéntate». Me senté en un banco bajo. Ella permaneció de pie, mirándome desde arriba. «Ayer, durante el ritual, cometiste un error». Mi corazón se detuvo. «¿Qué error?» Miraste hacia las columnas del este. Yo solo, vi cómo tus ojos se movieron. Fue breve, casi imperceptible. Pero yo llevo 40 años observando rituales. Sé cuando una sacerdotisa rompe la concentración. Bajé la cabeza. «Lo siento, Euandra. No volverá a pasar». «¿Qué viste?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Qué?» «En las columnas del este». «¿Qué viste que rompió tu concentración?» Debí decir la verdad. Debí decir, vi a un dios. Vi a Poseidón y él me vio a mí, pero no lo hice. Porque si lo decía en voz alta, se volvería real. Nada, vi una sombra. Pensé que alguien había entrado al templo sin permiso. Unra me observó en silencio durante largo tiempo. Finalmente, asintió. Las sombras pueden ser peligrosas, Medusa. Especialmente para las que cargan las reliquias sagradas. Tu pureza no es solo tuya. Pertenece a Athena, y si algo o alguien intenta manchar esa pureza, la diosa lo sabrá. Lo sé. Lo sabes. Su voz se volvió más fría. 3 sacerdotisas han perdido el favor de Athena en los últimos 100 años. Una permitió que un hombre la tocara. Otra bebió vino durante un festival. La tercera simplemente pensó demasiado en cosas del mundo exterior. ¿Qué les pasó? La primera quedó ciega en ambos ojos. La segunda perdió la voz para siempre. La tercera. Euandra hizo una pausa. La tercera se arrojó desde el acantilado detrás del templo. Prefirió la muerte antes que vivir sabiendo que la diosa la había rechazado. Me quedé sin aliento. Pero yo no he hecho nada malo. ¿Estás segura? Sí, entonces no tienes nada que temer. Pero su mirada decía lo contrario. Esa noche, él volvió, no en el jardín esta vez, en mi celda. Yo estaba acostada en el catre, mirando el techo, cuando sentí el aire cambiar. Se volvió húmedo, pesado, como estar bajo el agua. Me senté de golpe. Él estaba de pie junto a la ventana. Esta vez no emergió del agua. Simplemente estaba ahí, como si hubiera estado todo el tiempo y yo recién ahora pudiera verlo. Creí que había sido un sueño. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Los sueños no dejan marcas, señaló mi mejilla. Todavía puedes sentir donde te toqué, ¿verdad? Era cierto. Desde ayer había una sensación extraña en mi piel, como si sus dedos hubieran dejado una huella invisible que ardía con frío. ¿Qué quieres de mí? Nada que no quieras dar. Yo no quiero darte nada. Pertenezco a Athena. Perteneces. Se acercó. O te retienen. Es lo mismo. No lo es. Se sentó en el borde del catre. El colchón de paja no se hundió bajo su peso. Era como si no fuera completamente sólido. Athena te tomó cuando eras niña. Te encerró en este templo. Te dijo que eras especial. Te dijo que eras elegida.
Pero alguna vez te preguntó si quería hacerlo. Los dioses no preguntan. Exacto. Sonrió, los dioses toman. Igual que yo. Tú no eres mi dios. Aún no debí gritar. Debí llamar a las otras sacerdotisas. Debí invocar el nombre de Atena, pero no lo hice, porque él tenía razón. Nadie me había preguntado si quería servir en el templo. Nadie me había preguntado si quería ser pura. Nadie me había preguntado si quería pasar mi vida entera caminando descalza sobre mármol frío, comiendo porciones medidas, durmiendo sola en una celda de piedra. Me habían dicho que era un honor. Me habían dicho que era mi destino. Pero nunca me habían preguntado si era mi deseo. Puedo sentir tu duda. Poseidón extendió la mano, no me tocó. Solo dejó su palma abierta entre nosotros. Eres joven, hermosa, poderosa, y estás desperdiciando todo eso en un templo donde nadie te ve realmente, donde nadie te desea, donde nadie te ama, Atena o mi ama. Atena ama tu obediencia, no a ti. Las palabras me golpearon como una ola, porque en 12 años, Atena nunca me había hablado directamente, nunca me había consolado cuando lloraba por mi madre. Nunca me había explicado por qué yo había sido elegida. Solo me había dado reglas y castigos cuando las rompía. Yo podría mostrarte algo diferente. La voz de Poseidón se volvió más suave. Così tierna. Podría mostrarte cómo se siente ser adorada no por lo que haces, sino por lo que eres. Podría mostrarte cómo se siente el placer sin culpa. La libertad sin reglas. Eso es mentira, lo es. Cerró la mano y desapareció, pero esta vez dejó algo. Sobre el catre, donde había estado sentado, había un regalo. Una concha marina, pequeña, perfecta, con espirales de color azul y plateado. La tomé con manos temblorosas. Era real, no era un sueño. Y si no era un sueño, entonces todo lo que había dicho era verdad o me deseaba. Y una parte de mí, una parte que no quería reconocer, sentía algo parecido a la emoción. Los días siguientes fueron una tortura. Poseidón no volvió, pero yo podía sentirlo en todas partes. En el sonido de la fuente del jardín, en el sabor del agua, en el brillo del mármol recién lavado, en las sombras entre las columnas. Comencé a cometer errores. Durante las oraciones, olvidaba palabras. Durante los rituales, mis manos temblaban. Durante las comidas, miraba fijamente el vacío. Las otras sacerdotisas comenzaron a notar. Medusa parece enferma. Medusa no duerme bien. Medusa tiene la mirada perdida. Euandra me llamó de nuevo. Esta vez no fuimos a la biblioteca. Fuimos a la sala de purificación, una habitación pequeña donde las sacerdotisas nos bañábamos antes de los rituales más sagrados. Desnúdate. Obedecí. Me quité el vestido de lino. Me quité las sandalias. Me quedé desnuda frente a ella. Euandra caminó a mi alrededor, observándome con ojos clínicos. ¿Algún hombre te ha tocado? No. ¿Alguna vez has pensado en un hombre mientras te bañabas? No. ¿Alguna vez has sentido calor entre las piernas cuando no debías? Vacilé. Fue solo un segundo. Menos que un segundo. Pero ella lo vio, responde. No mientes. No miento. Entonces mírame a los ojos y júralo por Atena. Me quedé en silencio. No podía, porque si juraba por Atena y mentía, la diosa lo sabría, y el castigo sería inmediato. Euandra dio un paso atrás. Si un dios te ha elegido, Medusa, no hay nada que puedas hacer. Los dioses toman lo que quieren. Pero si tú lo elegiste a él, su voz se volvió dura como piedra. Si viste algo impuro en ti que lo atrajo, entonces la culpa es tuya. Y Atena no perdona la impureza. Yo no lo elegí. Entonces, ¿por qué está aquí? No tuve respuesta. Esa noche, tomé la concha marina y la arrojé por la ventana. La vi caer al jardín. La vi romperse contra el mármol. Cerré los ojos y recé. Atena,
Si puedes escucharme, ayúdame, no sé qué hacer. No sé si esto es una prueba o una tentación. No sé si soy fuerte o débil, solo sé que no quiero perderte. Por favor, dame una señal. Esperé, silencio, abrí los ojos. Y allí, sobre el alféizar de la ventana, había otra concha, más grande, más hermosa. Y junto a ella, grabado en la piedra con agua de mar, un mensaje: yo también puedo darte señales. Dejé de rezar. No porque hubiera perdido la fe, sino porque cada vez que cerraba los ojos y pronunciaba el nombre de Atina, sentía el silencio como una condena. Ella no respondía, el sí cada noche, una nueva concha. Cada mañana, un nuevo mensaje grabado en lugares imposibles. En el fondo de mi cuenco de agua, en el mármol bajo mi catre, en el vapor del baño ritual, eres más hermosa cuando dudas. Atena te usa. Yo te adoraría 3 días. Ese último mensaje apareció una semana antes del gran festival. 3 días. No entendí qué significaba hasta que Yonra anunció en el desayuno que yo sería la oficiante principal del ritual más sagrado del año, la renovación del pacto, una vez cada ciclo lunar. El templo realizaba un sacrificio para renovar la protección de Atena sobre la ciudad. No era un ritual público como el de la cosecha. Era íntimo, oscuro, peligroso. Solo la portadora de reliquias podía realizarlo. Solo yo. El ritual requería 3 días de preparación. 3 días de ayuno absoluto. Solo agua, 3 días de baños de purificación. 1 al amanecer, 1 al mediodía, 1 a la medianoche. 3 días de silencio total. No podía hablar con nadie, ni siquiera con las otras sacerdotisas. Y al final del tercer día, debía entrar sola al Sancta Sanctorum, la cámara más sagrada del templo, donde se guardaba la estatua original de Atna Menos, y realizar el sacrificio. Nadie podía acompañarme, nadie podía verme. Estaría completamente sola con la diosa. O eso era lo que se suponía. ¿Entiendes la responsabilidad? Wonra me observaba con esos ojos grises que parecían ver a través de mí. Sí, si el ritual falla. La protección de Atenas sobre la ciudad se romperá. Las cosechas morirán, las enfermedades vendrán. Los enemigos invadirán, miles morirán, entiendo. Si tu pureza ha sido comprometida de alguna forma, la diosa lo sabrá en el momento en que entres al Sancta Sanctorum, y el castigo será inmediato. Tragué saliva, mi pureza está intacta. Mentira. No había permitido que Poseidón me tocara. No había correspondido sus palabras. No había hecho nada físico. Pero cada noche pensaba en él. Cada noche me preguntaba cómo sería su piel, cómo sonaría su risa, cómo se sentiría ser deseada por alguien tan poderoso. Eso contaba como impureza. No lo sabía. Y tenía miedo de averiguarlo. El primer día de preparación comenzó antes del amanecer. Las sacerdotisas me despertaron en silencio. Me quitaron el vestido de dormir. Me condujeron desnuda al baño ritual, una piscina poco profunda de mármol blanco llena de agua de manantial mezclada con aceites sagrados. Me sumergí. El agua estaba fría. Tan fría que me robó el aliento. Ra estaba de pie junto a la piscina, sosteniendo un cuenco de arcilla lleno de sal. Este es tu primer baño. La sal limpia lo externo. Arrojó la sal al agua, ardió, como si mi piel estuviera en llamas. Apreté los dientes para no gritar. El dolor era parte del ritual. El dolor era prueba de purificación. Después de lo que pareció una eternidad, Yonra me ayudó a salir. Me secaron con lino blanco. Me vistieron con una túnica nueva, tan simple que parecía hecha de niebla. Me colocaron un velo sobre el rostro. A partir de ese momento, no podía mostrar mi cara a nadie. Me llevaron a una celda de aislamiento. Era más pequeña que mi celda normal, sin ventana, sin catre. Solo un cuenco de agua y una estera de paja en el suelo. La puerta se cerró detrás de mí, silencio absoluto.
Me senté en la estera y esperé. Las horas pasaron como siglos. Sin luz natural, perdí la noción del tiempo. No sabía si había pasado 1 hora o 10. Solo sabía que tenía hambre, sed, frío y miedo, porque sabía que él vendría. Poseidón no respetaba las puertas. No respetaba las reglas. No respetaba nada excepto su propio deseo, y yo estaba sola. Completamente sola, cerré los ojos. Intenté meditar. Intenté vaciar mi mente de todo excepto la presencia de Atina, pero en lugar de la diosa, vi el mar, olas negras. Profundidad sin fondo, y él, caminando sobre el agua, acercándose. Abrí los ojos de golpe. La celda seguía vacía, pero podía oler sal. No, susurré, no aquí, no ahora. El aire se volvió húmedo. Una gota de agua cayó del techo, luego otra, y otra. Miré hacia arriba, el techo de piedra estaba mojado. Agua goteaba desde grietas que no habían estado ahí antes. Las gotas se convirtieron en un goteo constante. El goteo se convirtió en lluvia, y la lluvia se convirtió en diluvio. El agua caía del techo como si hubiera un océano entero presionando desde arriba. En segundos, el suelo de la celda estaba inundado. El agua me llegaba a los tobillos, luego a las rodillas. Me levanté de golpe. Detente. Pero el agua seguía subiendo, rodillas, muslos, cintura. Me pegué contra la pared. Golpeé la puerta con los puños. Euandra, ayuda. Nadie respondió. El agua me llegó al pecho. Y entonces lo vi. Emergiendo del agua como si fuera su hogar natural, Poseidón esta vez no sonreía. Su rostro era serio, casi triste. ¿Por qué me obligas a hacer esto? Su voz resonó en la pequeña celda. Podrías haber venido a mí voluntariamente. Podrías haber elegido, pero insistes en fingir que no me deseas. No te deseo. Mientes. El agua subió hasta mi cuello. He visto tus sueños, Medusa. He sentido tus pensamientos. He escuchado tu corazón latir más rápido cada vez que aparezco. No puedes engañar a un dios. El agua cubrió mi boca. Contuve la respiración. Él flotaba frente a mí, completamente calmado, como si estar bajo el agua fuera lo más natural del mundo. Extendió la mano. Ven conmigo, ahora, y terminaré con este juego. Su voz sonó clara incluso bajo el agua. Mis pulmones ardían, necesitaba aire, necesitaba respirar, tenía 2 opciones. Tomar su mano y dejar que me sacara de ahí, o ahogarme. Mi mano se movió, se acercó a la suya. Nuestros dedos estaban a punto de tocarse. Y entonces la puerta se abrió de golpe. El agua desapareció instantáneamente. Caí al suelo, tosiendo, escupiendo, luchando por respirar. Wondra estaba en la entrada, sosteniendo una lámpara de aceite. ¿Qué haces en el suelo? Miré alrededor. La celda estaba seca, completamente seca. ¿Yo? Había agua. No hay agua aquí. Esta celda está sellada. Me observó con desconfianza. ¿Estás teniendo visiones? Sí, no, yo no sé. El ayuno puede causar alucinaciones, eso es normal. Pero debes mantenerte concentrada. Se arrodilló frente a mí. Mañana será el segundo baño, más difícil que el primero. Y pasado mañana, entrarás al Sancta Sanctorum. Necesito que estés fuerte. ¿Puedes hacerlo? Quería decir que no. Quería decir, hay un Dios intentando reclamarme y no sé cómo detenerlo. Pero en lugar de eso, dije, si puedo hacerlo, Yuanra asintió. Ven, descansa, te traeré agua fresca. Salió, la puerta se cerró, y yo me quedé sola de nuevo. Pero esta vez, cuando cerré los ojos, susurré algo diferente. No fue una oración. No fue una súplica, fue una advertencia. Si vienes de nuevo, gritaré. Gritaré hasta que todo el templo escuche. Y entonces todos sabrán que estás aquí, y Atena tendrá que enfrentarte. Silencio. Luego, desde ningún lugar y desde todas partes,
Su voz deja que venga, deja que me vea, deja que intente detenerme. Atena no protege lo que es mío, y tú, Medusa, eres mía. Lo has sido desde el momento en que me miraste. El segundo día fue peor. El segundo baño no era de sal, era de sangre. Sangre de cordero mezclada con vinagre y hierbas amargas. Me sumergí en el líquido espeso y oscuro. El olor era nauseabundo. La textura, viscosa. Sentí que me estaba ahogando en muerte. Este baño limpia lo interno. La voz de Oandra era distante. Lo que la sal no puede alcanzar. Permanecí sumergida hasta que mis pulmones ardieron. Cuando salí, mi piel estaba teñida de rojo. Me llevaron de vuelta a la celda de aislamiento. Esta vez, no esperé a que él apareciera. En cuanto la puerta se cerró, hablé: sé que estás ahí. Sé que me estás escuchando, así que escucha bien. Pausa. Mañana entraré al Sancta Sanctorum. Atena estará allí. Si intentas seguirme, ella te verá, y entonces esto terminará de una forma u otra. Esperé una respuesta. No hubo ninguna. Solo silencio y de alguna forma. Eso fue peor, porque significaba que él estaba esperando, planeando, y el tercer día estaba a solo unas horas de distancia. El tercer baño no era de agua, ni de sal, ni de sangre, era de aceite sagrado. Me sumergieron en una piscina poco profunda llena de aceite de oliva mezclado con mirra y pétalos de rosa blanca. El líquido era denso, casi sólido. Se adhería a mi piel como una segunda capa. Este baño sella lo purificado. Oandra vertió el último cuenco de aceite sobre mi cabeza. Ahora eres un recipiente sagrado. Nada impuro puede entrar. Nada impuro puede salir. Quise creerle. Pero cuando cerré los ojos bajo el aceite, sentí algo moviéndose en las profundidades. Algo esperando me sacaron del baño. Me secaron con lino ceremonial. Me vistieron con el vestido más sagrado del templo, seda blanca bordada con hilos de oro, tan delicado que apenas pesaba. Me colocaron la corona de la oficiante, un círculo de laurel fresco entretejido con cintas doradas. Me pintaron los labios con ocre rojo. Me pintaron los párpados con polvo de lapislázuli. Me colgaron amuletos de protección alrededor del cuello, pequeños discos de bronce grabados con símbolos que ni siquiera las sacerdotisas mayores podían leer completamente. Cuando terminaron, me miraron con una mezcla de reverencia y miedo. Yo ya no era Medusa, era la portadora. El instrumento. La elegida es Hora. Oandra me tomó de la mano. Sus dedos estaban fríos. El sol está cayendo. El ritual debe comenzar al anochecer. ¿Estás lista? No, pero dije, sí. Me condujeron por pasillos que nunca había visto. El templo era más grande de lo que había pensado. Había secciones enteras reservadas solo para las sacerdotisas de mayor rango. Escaleras que descendían a cámaras subterráneas. Puertas selladas con candados de bronce. Caminamos en silencio absoluto. Nuestros pasos eran los únicos sonidos. Finalmente, llegamos a una puerta diferente a todas las demás. Era de madera negra, tan antigua que parecía petrificada. Estaba cubierta de símbolos tallados a mano. Algunos reconocí: el búho de Atena, el olivo sagrado, la lanza. Otros eran más viejos, más extraños. Serpientes enrolladas, ojos abiertos, manos con demasiados dedos. Oandra sacó una llave de bronce de entre sus ropas. La insertó en la cerradura. El sonido del metal girando resonó como un trueno. La puerta se abrió, más allá había oscuridad absoluta. Debes entrar sola. Oandra me entregó una lámpara de aceite. Camina en línea recta, no mires a los lados, no te detengas. Cuando llegues al altar, encontrarás todo lo que necesitas: el cuchillo, el cuenco, la ofrenda que debo sacrificar, una paloma blanca. Está en una jaula junto al altar. Debes cortarle el cuello con un solo movimiento. Si dudas, si fallas,
Si la paloma sufre, el ritual fracasa. Azen-chi. Después de derramar la sangre, debes pronunciar las palabras de renovación. Están escritas en la base de la estatua de Atina. Léelas en voz alta, sin errores, sin pausas. Y luego esperar que, una señal. La diosa te dirá si el sacrificio fue aceptado. Puede ser una luz, un sonido, un calor súbito. Cada portadora recibe una señal diferente. ¿Y si no hay señal? Ewandra no respondió de inmediato. Finalmente, dijo, entonces significa que algo salió mal. Y deberás quedarte en el Sancta Sanctorum hasta que la diosa decida tu destino. Me entregó la lámpara. Que Atena te proteja, Medusa. Entré, la puerta se cerró detrás de mí. El sonido del cerrojo deslizándose fue como una sentencia. Levanté la lámpara. La luz apenas penetraba la oscuridad. Podía ver unos pocos pasos adelante. No más, comencé a caminar. Dra había dicho, en línea recta, sin mirar a los lados. Pero era difícil no mirar. Porque podía sentir cosas moviéndose en las sombras. No eran chatos, no eran insectos. Eran presencias, antiguas, anteriores al templo. Anteriores a Atena. Caminé más rápido. La lámpara temblaba en mi mano. Las sombras bailaban en las paredes. Y entonces escuché agua, goteando. Me detuve. No debía haber agua aquí. El Sancta Sanctorum estaba en lo más profundo del templo. Bajo tierra. Estaba sellado, protegido. Pero el sonido era inconfundible, gota, gota, gota. Miré hacia abajo. Mis pies descalzos estaban sobre mármol seco. Miré hacia arriba. El techo era de piedra sólida. Pero el sonido continuaba, gota, gota, gota. Y entonces lo olí. Sal, no susurré. Aquí no, Atena. Por favor, no aquí. La lámpara parpadeó. La llama se volvió azul. Y la oscuridad frente a mí comenzó a moverse, no como sombras, como agua. Una ola negra y densa que se levantó del suelo, creció, tomó forma. Poseidón emergió de la nada como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Su piel brillaba húmeda bajo la luz azul de la lámpara, su cabello goteaba. Sus ojos eran más oscuros que la oscuridad que nos rodeaba. Sabía que vendrías aquí. Su voz llenó todo el espacio. Sabía que estaría sola. Di un paso atrás. Este es el templo de Atena, el lugar más sagrado. No puedes estar aquí. No puedo. Sonrió. Mira a tu alrededor, Medusa. ¿Ves a tu diosa? ¿La sientes? Abrí la boca para responder, pero no podía. Porque tenía razón. No sentía a Atena. No había luz, no había calor. No había presencia maternal, solo frío, solo oscuridad. Solo él, ella no está aquí. Poseidón dio un paso hacia mí. Atina es una diosa de la guerra, de la estrategia, de la ciudad. Pero esto es más viejo que ella. Este lugar existía antes de que ella naciera, y yo soy más viejo que este lugar. Otro paso. He esperado 3 días. Medusa, he sido paciente. He intentado que vinieras a mí por voluntad propia. Pero tu lealtad a ella es conmovedora, equivocada, pero conmovedora. La lámpara cayó de mi mano, se apagó al tocar el suelo. Oscuridad total. Solo podía verlo a él, porque su piel emanaba una luz tenue, como algas bioluminiscentes en el fondo del mar. Por favor, mi voz se quebró. No hagas esto. ¿Hacer qué? Reclamar lo que es mío. Yo no soy tuya. Fuiste mía desde el momento en que me miraste. Intenté correr, pero sus manos me atraparon. No eran manos humanas. Eran como agua solidificada, frías, fuertes, imposibles de escapar. Me arrastró hacia atrás. Mi espalda golpeó algo duro. El altar. Atena, grité su nombre. Atena. Nada. Poseidón me empujó sobre el mármol. El frío de la piedra atravesó la seda de mi vestido. Ella no viene. Su rostro estaba sobre el mío.
Ella nunca viene. Athena no protege lo que ya considera perdido. No estoy perdida. Si lo estás. Su mano agarró mi vestido. La seda se rasgó. El sonido fue como un grito. Por favor. Lágrimas corrían por mis mejillas. Por favor, no echache ya. Su otra mano cubrió mi boca. Esto será más fácil si no peleas. Pero yo peleé, pateé, arañé, mordí, saboreé agua de mar y sangre. Pero él era un dios. Y yo era solo una niña que había pasado 12 años aprendiendo a obedecer. El dolor vino de repente, agudo, desgarrador, como si algo dentro de mí se rompiera. Grité contra su mano. El sonido se ahogó en su palma. Cerré los ojos con fuerza. Y en mi mente repetí el nombre de la diosa como un mantra. Athena, Athena, Athena. Pero la diosa no respondió. Solo había oscuridad, solo había dolor. Solo había el peso del dios sobre mí y el frío del altar bajo mi espalda. No sé cuánto duró. El tiempo se rompió, los segundos se estiraron como siglos. O quizás fueron solo segundos y mi mente se negó a recordar más. Cuando terminó, él se apartó. Se quedó de pie junto al altar, observándome. Yo estaba inmóvil, no podía moverme, no podía respirar correctamente. Sentía humedad entre mis piernas. No sabía si era sangre o agua de mar o ambas. Lo siento, su voz sonó casi triste. No quería que fuera así, quería que me eligieras. Pero tú eras demasiado leal, demasiado pura. Cerré los ojos, pero ahora eres mía. Athena ya no puede reclamarte, nadie puede. Escuché el sonido de agua. Cuando abrí los ojos, él se había ido. Yo estaba sola en la oscuridad. Sobre el altar sagrado, sangrando, me quedé así durante mucho tiempo, no sé cuánto. Finalement, logré sentarme. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Miré hacia abajo. Mi vestido blanco estaba rasgado, manchado, arruinado. Los amuletos de protección alrededor de mi cuello estaban rotos. Los discos de bronce habían caído al suelo. La corona de laurel yacía pisoteada junto al altar. Y sobre el mármol sagrado había sangre. Mi sangre, manchando el lugar más sagrado del templo. Athena, pronuncié su nombre, apenas un susurro. ¿Dónde estabas? Silencio. ¿Dónde estabas? Mi voz resonó en la oscuridad. Y entonces, luz no suave, no maternal, fría, brillante, implacable, la estatua de Athena se iluminó. No era una estatua pequeña. Era monumental, 3 veces más alta que un hombre. Tallada en mármol blanco puro, sus ojos eran gemas, zafiros tan azules que parecían vivos. Me miraban a mí. Me levanté tambaleándome, esperé que hablara. Esperé que me consolara, esperé que me dijera que no había sido mi culpa. Pero cuando la diosa finalmente habló, sus palabras fueron hielo. Profanaste mi altar, me quedé sin aire, yo no. Trajiste impureza a mi Sancta Sanctorum, él me violó. Las palabras salieron como un grito. Poseidón me violó aquí, en tu altar. Grité tu nombre y no viniste. Él no habría podido entrar si tú no hubieras abierto la puerta. Yo no abrí ninguna puerta. Lo miraste, lo deseaste. Lo invitaste, no, pero la diosa no escuchaba. O no le importaba. Tu cuerpo era mi propiedad, tu pureza era mi ofrenda. Y la entregaste a otro dios. Yo no entregué nada, él me lo quitó. Entonces eres débil, y yo no tengo uso para la debilidad. Algo comenzó a cambiar, no en la estatua. En mí, sentí calor en mi cabeza, ardor, como si mi cráneo estuviera en llamas. Llevé las manos a mi cabello y sentí movimiento. No movimiento, vida. Mi cabello estaba vivo, retorciéndose, deslizándose, mordiéndome. Los dedos, grité, miré mis manos. Había sangre, pequeñas marcas de colmillos. ¿Qué me estás haciendo? Te doy la forma que mereces.
la forma de tu impureza. El dolor aumentó, no solo en mi cabeza. Toda mi piel sentí como si me estuvieran arrancando de adentro hacia afuera. Caí de rodillas. Mi piel ardía, se endurecía, se transformaba. Mis dientes crecían, afilándose. Mis uñas se volvían garras, y mi cabello ya no era cabello, eran serpientes, docenas de ellas, enroscándose alrededor de mi cabeza, siseando, mordiéndose entre sí. Por favor. Sollozaba, por favor, detente, esto es misericordia. Porque aún podrías haber sido útil, ahora serás una advertencia para toda mujer que olvide a quién pertenece. La transformación continuó no sé cuánto tiempo. Solo sé que cuando terminó, ya no era yo. Era otra cosa. Me arrastré hasta la fuente sagrada en el borde del Sancta Sanctorum. Necesitaba ver, necesitaba saber. Me incliné sobre el agua y vi mi reflejo. El reflejo no era mío, no podía ser mío. La criatura en el agua tenía mi rostro, o lo que quedaba de él, los mismos ojos, la misma boca pero distorsionados. Transformados en algo que apenas reconocía, mi piel ya no era suave. Era escamosa, verde grisácea, como la de una serpiente o algo que había pasado demasiado tiempo bajo el agua. Mis ojos, antes marrones y cálidos, ahora brillaban con un verde enfermizo fosforescente como veneno concentrado. Mis dientes se habían vuelto afilados, todos, incluso los de atrás. Pero lo peor era el cabello, no era cabello. Eran serpientes vivas, decenas de ellas, enrollándose y desenrollándose alrededor de mi cráneo. Algunas eran pequeñas, delgadas como dedos. Otras eran gruesas como cuerdas. Todas siseaban. Todas se movían con voluntad propia. Toqué una. Me mordió. Grité y aparté la mano. La serpiente siseó, pero el sonido vino de mi propia cabeza. Eran parte de mí. Sentía cuando se movían. Sentía su hambre, su rabia. No, mi voz sonaba diferente, más áspera, como si tuviera arena en la garganta. No, no, no. Me alejé del agua gateando. Mis manos también habían cambiado. Los dedos eran más largos. Las uñas eran garras negras y curvas. Intenté levantarme. Mis piernas apenas me sostenían. Miré hacia la estatua de Atena. Ella seguía allí, inmóvil, fría, observándome con esos ojos de zafiro. ¿Por qué? Apenas podía formar las palabras. ¿Por qué me castigas a mí? ¿Por qué no a él? La diosa no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Yo ya conocía la respuesta. Porque los dioses no castigan a los dioses. Solo castigan a los mortales, y yo era más fácil de culpar que Poseidón. Él era poderoso, antiguo, un dios de los océanos. Yo era solo una niña que había mirado cuando no debía. Una niña que había permitido, según Atina, que la profanación sucediera. No importaba que hubiera gritado. No importaba que hubiera peleado. No importaba que hubiera sangrado sobre el altar mientras pronunciaba su nombre. Para Atena, yo ya estaba contaminada, y ahora llevaba esa contaminación en mi cuerpo. Te odio. Las palabras salieron como veneno. Te odio. Te odio. Te odio. Nada cambió. La diosa no se inmutó. Y yo me di cuenta, con una claridad brutal, que mi odio no significaba nada para ella. Era como una hormiga maldiciendo a una montaña insignificante e intenté caminar hacia la puerta. Pero algo estaba mal con mis piernas, con mi equilibrio. Todo mi cuerpo se sentía diferente, más pesado, menos humano. Me arrastré, el mármol frío bajo mis manos. Las serpientes de mi cabeza rozando el suelo. Finalmente llegué a la puerta negra. La empujé, cerrada, la golpeé con los puños. Déjame salir, silencio, por favor. Nada, me deslicé hasta el suelo. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, minutos, horas, días, en la oscuridad del Sancta Sanctorum.
el tiempo no existía. Solo existía el dolor. Físico, mi cuerpo transformándose, ajustándose a esta nueva forma monstruosa. Emocional, la traición de la diosa a la que había servido toda mi vida, y algo peor, algo más profundo. La comprensión de que nunca volvería a ser quien había sido. Medusa, la sacerdotisa, la elegida, la pura, estaba muerta, y en su lugar había esto. Finalmente, escuché pasos. Del otro lado de la puerta, voces susurrando. Luego el sonido de la llave en la cerradura. La puerta se abrió. Luz de antorchas inundó el Sancta Sanctorum. Euandra entró primero. Sostenía una lámpara. Detrás de ella venían 3 sacerdotisas mayores. Todas se detuvieron en seco cuando me vieron. Dioses misericordiosos. Euandra dejó caer la lámpara. Se rompió contra el suelo. El aceite se derramó pero no se encendió. Las otras sacerdotisas retrocedieron. Una de ellas hizo un sonido, algo entre un grito ahogado y un sollozo. Medusa. Euandra pronunció mi nombre como si fuera una pregunta. ¿Qué te pasó? No respondí. ¿Qué podía decir? Ella se acercó lentamente, cautelosamente, como si me acercara a un animal salvaje. El ritual. ¿Qué sucedió, Poseidón? Mi voz sonó como el siseo de mis serpientes. Vino, aquí. En el Sancta Sanctorum. Eso es imposible. Vino, me violó, sobre el altar. Euandra miró hacia el altar. La sangre todavía estaba ahí, manchando el mármol blanco. Su rostro se endureció, y Atena, ella me culpó a mí. ¿Te culpó? Dijo que yo lo invité. Dijo que profané su templo. Las serpientes de mi cabeza sisearon al unísono, y me convirtió en esto. Euandra retrocedió un paso. Entonces, ¿la diosa te rechazó? No respondí. No necesitaba hacerlo. Mi cuerpo era la respuesta. Debes irte. La voz de Euandra se volvió fría. Oficial, no puedes permanecer en el templo. Tu presencia profana este lugar sagrado. Mi presencia. Algo dentro de mí se quebró. Mi presencia. Yo no elegí esto. Yo no pedí ser violada. Yo no pedí ser maldecida. Pero fuiste maldecida. Y eso significa que la diosa vio impureza en ti. La impureza era de él. Los dioses no cometen impurezas. Solo revelan las que ya existen. Quise matarla. Quise agarrarla del cuello y apretar hasta que dejara de respirar. Pero en lugar de eso, me levanté. Mis piernas temblaban, pero logré ponerme de pie. Las sacerdotisas retrocedieron aún más. Una de ellas comenzó a rezar en voz baja. Caminé hacia Euandra. Ella levantó una mano, como para protegerse. No te acerques. Me detuve a un paso de distancia. La miré directamente a los ojos. Pasé 12 años aquí. 12 años orando, obedeciendo, sacrificándome. ¿Y para qué? Para servir a la diosa, no para ser usada por ella. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero no eran lágrimas normales. Eran espesas, verdes, como veneno. Ella me tomó cuando era niña. Me dijo que era especial. Me hizo creer que me amaba, pero nunca me amó. Solo amaba lo que yo podía hacer por ella. Eso no es. Y cuando otro dios me violó, cuando grité su nombre, cuando supliqué por ayuda, ¿dónde estaba ella? Euandra no respondió. ¿Dónde estaba? Los caminos de los dioses son. No me hables de los caminos de los dioses. Mi voz se elevó hasta convertirse en un rugido. Ella me abandonó, me culpó, me transformó en un monstruo. No por lo que hice, sino por lo que me hicieron. Silencio. Luego, más suave, dije, y tú lo sabías. Sabías que esto podía pasar. Sabías que si un dios me elegía, Atena no me protegería. Por eso me preguntaste si algún hombre me había tocado. Por eso me miraste con sospecha durante días. Sabías. Euandra bajó la mirada. Sabía que era posible. Y no me advertiste.
no habría servido de nada. Si un Dios te elige no hay escapatoria, entonces me enviaste al matadero. Te envié a cumplir tu deber. La miré durante largo tiempo. Y entendí, no había compasión aquí, no había justicia, solo reglas. Solo obediencia, solo sacrificio, y yo había sido sacrificada. No a Atena, a un sistema que protegía a los dioses y culpaba a las víctimas. Me voy, dije finalmente, pero no porque tú me lo ordenes, sino porque no quiero pasar ni un segundo más en este lugar. Caminé hacia la puerta. Las sacerdotisas se apartaron rápidamente, como si mi mera cercanía pudiera contaminarlas. Euandra llamó detrás de mí, Medusa. Si sales del templo con esa forma, la gente te verá, y cuando te vean. Me detuve. ¿Qué? ¿Te cazarán? ¿Te llamarán monstruo? ¿Te matarán? Giré para mirarla. Ya soy un monstruo. Atena se aseguró de eso. Aún eres mortal. Aún puedes morir. Bien, algo frío y oscuro se asentó en mi pecho, porque la muerte parece mejor que esto. Salí del Sancta Sanctorum. Los pasillos del templo estaban vacíos. Era de noche, las otras sacerdotisas dormían. Caminé descalza sobre el mármol frío. Mis serpientes se movían inquietas. Sentían mi rabia, mi dolor. Pasé frente a mi antigua celda. La cortina de lino se movía suavemente con la brisa. Me detuve, entré, todo estaba como lo había dejado. El catre, la mesa, el cuenco de agua. Pero ahora todo parecía pertenecer a otra persona, a alguien que ya no existía. Tomé el cuenco de agua. Me miré una vez más. El monstruo me devolvió la mirada. Arrojé el cuenco contra la pared. Se rompió en 1000 pedazos. Y luego seguí caminando, hacia la salida, hacia el mundo exterior, hacia lo que fuera que quedara de mi vida. Pero antes de llegar a las puertas principales del templo, escuché algo. Un llanto venía del jardín interior. Me detuve. Debería haber seguido caminando. Pero la curiosidad, o quizás algo más oscuro, me hizo girar. Entré al jardín. Bajo la luz de la luna, vi una figura arrodillada junto a la fuente. Una sacerdotisa joven, no más de 13 años. Estaba llorando en silencio. Me acerqué, ella no me escuchó. No hasta que mis serpientes sisearon. Entonces levantó la vista y gritó, pero el grito se cortó cuando me vio realmente. Medusa, susurró, ¿eres tú? La reconocí, Calíope, una de las niñas nuevas. Había llegado hace 6 meses. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Mi voz áspera sonó aún más monstruosa en la quietud del jardín. Yo no puedo dormir. Extraño a mi madre. Algo dentro de mí se rompió, porque yo también había sido esa niña. Llorando en secreto, extrañando un hogar al que nunca volvería. Me arrodillé frente a ella. Ella retrocedió, pero no huyó. Calíope, escúchame, ella asintió, temblando. Este lugar no es lo que crees. Atena no es quien crees. Si puedes escapar, si hay alguna forma de salir, hazlo, antes de que sea demasiado tarde. Pero me dijeron que fui elegida, que soy especial. Eso me dijeron a mí también. Las lágrimas venenosas corrían por mis mejillas nuevamente. Y mira en qué me convertí. Ella me miró con ojos enormes. ¿Qué te pasó? Confié en la diosa y ella me traicionó. No dije más. Me levanté y caminé hacia las puertas del templo. Esta vez no me detuve. Empujé las puertas de bronce. Se abrieron con un gemido profundo. Y por primera vez en 12 años, salí del templo de Atina. El aire nocturno golpeó mi rostro. Olía diferente, más salvaje, menos controlado. Olía a libertad, pero también a peligro, porque Euandra tenía razón. El mundo me vería como un monstruo, y los monstruos eran cazados. No sabía a dónde ir, nunca había salido del templo. No conocía la ciudad, no conocía los caminos.
No conocía nada más allá de esas puertas de bronce. Durante 12 años, el templo había sido mi mundo entero. Ahora era una prisión de la que había escapado, pero la libertad no se sentía como la habían descrito los poetas. Se sentía como estar perdida. Caminé sin rumbo por calles vacías. Era pasada la medianoche. La luna estaba casi llena. Proyectaba sombras largas que se retorcían como cosas vivas. Mis pies descalzos dejaban huellas húmedas sobre la piedra. No eran huellas de agua. Eran huellas de algo más viscoso. No quise mirar qué era. Las serpientes de mi cabeza se movían inquietas. Sentían cada sonido, cada movimiento en las sombras. Siseaban a los gatos que huían a mi paso. Siseaban a las ratas que corrían por los desagües. Todo me temía. Pasé frente a casas silenciosas, ventanas oscuras, puertas cerradas. Nadie despierto para verme. Nadie para gritar aún, pero sabía que eso cambiaría con el amanecer. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderme. Necesitaba agua para beber. Necesitaba. No sabía qué necesitaba. Solo sabía que cada paso me alejaba de lo que había sido y me acercaba a lo que sería. Lo que fuera eso, llegué al borde de la ciudad. Aquí las casas eran más pequeñas, más pobres, construidas con adobe en lugar de piedra. Y más allá de ellas, el bosque, oscuro, denso, prohibido. Las sacerdotisas nos habían advertido sobre el bosque. Decían que estaba lleno de espíritus salvajes, de criaturas que no obedecían a ningún dios, de peligros antiguos. Pero ahora yo era uno de esos peligros. Entré entre los árboles. La oscuridad se volvió absoluta. Pero mis nuevos ojos, estos ojos verdes y venenosos, veían en la oscuridad. No como de día, pero lo suficiente. Caminé durante horas. O quizás solo minutos. El tiempo se había vuelto extraño, elástico. Finalmente encontré agua, un arroyo pequeño que corría entre las rocas. Me arrodillé junto a él. Mis serpientes se inclinaron hacia el agua. Bebieron. Yo podía sentir el agua fría deslizándose por sus gargantas. Era la sensación más extraña. Bebí también. El agua sabía a tierra, a piedra, a vida. Tan diferente del agua purificada del templo. Esta agua era salvaje. Y algo dentro de mí respondió a eso. Me senté sobre una roca. Miré mi reflejo en el arroyo. El monstruo me devolvió la mirada, pero esta vez algo era diferente. No estaba llorando. Estaba observando, estudiando. Moví la cabeza. Las serpientes se movieron conmigo. Algunas se enroscaron alrededor de mi cuello. Otras se estiraron hacia afuera, probando el aire con sus lenguas bífidas. Levanté una mano, las garras brillaron bajo la luz de la luna. Eran afiladas letales. Podría matar con estas manos. El pensamiento debería haberme aterrado, pero no lo hizo. Porque si el mundo me veía como un monstruo, quizás debería actuar como uno. Quizás esa era la única forma de sobrevivir. Hermosa transformación. Me puse de pie de un salto. La voz había venido de las sombras. Poseidón emergió de entre los árboles. Esta vez no había agua, no había olas. Solo él caminando como cualquier hombre. Excepto que ningún hombre caminaba así, con esa confianza. Esa seguridad absoluta de que el mundo le pertenecía. Mi voz sonó como el gruñido de una bestia. Yo, sonrió, ¿esperabas a alguien más? Las serpientes de mi cabeza se erizaron, sisearon, mostraron sus colmillos. Vete, ¿así me recibes? Después de todo lo que hemos compartido. No compartimos nada. Tú me violaste y yo te reclamé. Hay una diferencia. No para mí, se acercó. Retrocedí, pero mi espalda chocó con un árbol, atrapada, otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo era diferente. No te acerques. Mis garras se extendieron. Oh, te juro que te haré daño. Él se rió. Hacerme daño. Medusa, soy un dios, tú eres. Bueno,
Ni siquiera sé qué eres ahora. Pero definitivamente no eres una amenaza para mí, ¿no? Antes de pensarlo, me lancé hacia adelante. Mis garras apuntaron a su garganta, pero él era más rápido. Atrapó mi muñeca en el aire. Su mano era como hielo. Fuego, dijo con aprobación. Eso es nuevo. Athena intentó convertirte en un monstruo. Pero creo que solo te hizo más interesante. Intenté liberarme. No pude. Suéltame. En un momento, me estudió. ¿Sabes por qué Athena te hizo esto? Porque me culpó por tu violación. No, su sonrisa se desvaneció, porque estaba celosa. ¿Qué? Athena es virgen, casta, pura. Desprecia todo lo que tenga que ver con el deseo, con la carne, con la pasión. Soltó mi muñeca. Cuando te tomé en su altar, no solo profané su templo. Le mostré que su sacerdotisa más preciada, su portadora perfecta, era capaz de despertar deseo en otro dios. Yo no desperté nada, tú simplemente. ¿Crees que elijo al azar? Me interrumpió. He caminado por ese templo cientos de veces. He visto a cientos de sacerdotisas. Pero tú eras diferente. No soy diferente. Si lo eres, había algo en ti. Una chispa. Un fuego enterrado bajo todas esas oraciones y rituales. Yo solo lo liberé. Liberaste nada, mi destruiste. ¿De verdad? Señaló mi cuerpo transformado. Mirarte, antes eras una niña asustada en un templo. Ahora eres poder puro. Soy un monstruo. Los monstruos son solo dioses que la gente teme. Se dio la vuelta para irse. Espera, se detuvo. ¿Por qué viniste aquí? ¿Qué más quieres de mí? Miró por encima del hombro. Quería ver en qué te habías convertido. Hizo una pausa. Quería advertirte. ¿Advertirme? Athena no estará satisfecha con solo transformarte. Los dioses no hacen las cosas a medias. Su voz se volvió seria. Ella enviará a cazadores, héroes, hombres que buscan gloria matando monstruos. Y tú, Medusa, ahora eres el monstruo perfecto para cazar. Mi sangre se heló. ¿Cuánto tiempo tengo? No lo sé, días, semanas, pero vendrán. Y cuando lo hagan, me miró directamente. No muestres piedad, porque ellos no te la mostrarán a ti. Y entonces desapareció, no en agua esta vez, simplemente. Se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Pero sus palabras permanecieron, cazadores, héroes, viniendo a matarme. Me quedé junto al arroyo hasta que el cielo comenzó a aclararse. El amanecer se acercaba, y con él, el peligro. Necesitaba encontrar refugio, algo más permanente que un bosque. Caminé más profundo entre los árboles, siguiendo el arroyo río arriba. Finalmente, encontré algo, una cueva, no grande, pero suficiente. Escondida detrás de una cascada pequeña, entré. El interior era húmedo, oscuro, olía a musgo y piedra antigua, pero era mío. El primer lugar que era solo mío en 12 años. Me senté en el suelo de la cueva. Las serpientes de mi cabeza se calmaron, se enroscaron, algunas cerraron sus ojos. Yo debería dormir también. Pero cada vez que cerraba los ojos veía a Autar. Sentía el peso de Poseidón. Escuchaba las palabras de Athena. Profanaste mi altar. No podía dormir, no todavía. Salí de la cueva. La cascada creaba una cortina de agua frente a la entrada, perfecta para ocultar. Me quedé ahí, observando el bosque, esperando. Los cazadores vendrían. Poseidón tenía razón, pero no sería una víctima otra vez. Nunca más. Si venían a cazarme, descubrirían que ahora yo también podía cazar. Pasaron 3 días antes de que llegara el primero. Un cazador joven, no más de 20 años. Llevaba una lanza de bronce y un escudo pequeño. Lo vi desde mi escondite detrás de la cascada. Estaba buscando algo. Mirando entre los árboles, siguiendo huellas, mis huellas. Las serpientes sisearon suavemente. Yo las callé con un pensamiento. Esperé.
Él se acercó al arroyo, se arrodilló para beber. Ese fue su error, salí de detrás de la cascada. Él me vio en el reflejo del agua, se dio la vuelta de un salto, levantó su lanza. Monstruo. Nuestros ojos se encontraron, y entonces sucedió. Algo que no esperaba, algo que no sabía que podía hacer. Sus ojos se abrieron enormes, su boca se abrió en un grito silencioso. Y su piel comenzó a cambiar, de carne a piedra, empezó por sus pies. Luego subió por sus piernas, su torso, sus brazos. En segundos, era una estatua. Perfectamente preservado en el momento de su terror, me quedé paralizada, mirando lo que había hecho, mirando lo que era capaz de hacer. Mi mirada convertía a la gente en piedra. Athena no solo me había convertido en un monstruo, me había convertido en un arma. Toqué la estatua con manos temblorosas. Era sólida, fría, real. Él estaba muerto, y yo lo había matado con solo mirarlo. Debería sentirme culpable. Debería sentirme horrorizada. Pero en lugar de eso sentí algo diferente poder, por primera vez desde la violación. Desde la transformación, desde todo, sentí que tenía control. Los cazadores vendrían. Los héroes vendrían, todos buscando gloria matando al monstruo. Pero descubrirían que este monstruo no moriría fácilmente. Me retiré a mi cueva y esperé al siguiente. Vinieron más, uno cada pocos días al principio. Luego más frecuentemente, cazadores guerreros, hombres jóvenes buscando gloria. Todos habían escuchado la historia. Un monstruo vivía en el bosque, mitad mujer, mitad serpiente, con la mirada que convertía hombres en piedra. Matarla traería honor, riqueza, el favor de los dioses. No sabían que el monstruo había sido una de ellos. No sabían que el monstruo había rezado a los mismos dioses. No sabían que el monstruo no había elegido serlo. Pero eso no importaba. Para ellos, yo era solo una bestia que matar. Y yo aprendí a sobrevivir. El segundo cazador vino por la noche. Lo escuché antes de verlo, sus botas pesadas sobre las hojas secas. Esperé en la oscuridad de mi cueva. Cuando entró, cuando nuestros ojos se encontraron, piedra, el tercero era más inteligente. Llevaba un espejo pulido, intentó verme en el reflejo. Pero yo ya había aprendido, cerré los ojos, usé mis serpientes para ver. Ellas sentían el calor de su cuerpo, sentían su movimiento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, abrí los ojos de golpe. Piedra, el cuarto vino con otros dos. Pensaron que los números los salvarían, estaban equivocados. Después de ese día, mi cueva tenía guardias, 5 estatuas de piedra, dispuestas alrededor de la entrada. Advertencias para cualquiera que pensara en entrar, pero no detuvieron a los siguientes. Porque donde hay fama que ganar, siempre habrá hombres dispuestos a morir por ella. Las semanas se convirtieron en meses. Mi cuerpo se adaptó a su nueva forma. Las serpientes ya no me mordían. Aprendimos a coexistir. Yo sentía lo que ellas sentían. Ellas obedecían lo que yo pensaba. Mis garras se volvieron más afiladas, mis movimientos más rápidos. Mi piel escamosa resistía el frío, el calor, las heridas menores. Me estaba convirtiendo en lo que Athena había querido, un monstruo perfecto. Pero algo más estaba cambiando, algo dentro. La rabia que había sentido al principio, esa furia ardiente contra Poseidón, contra Athena, contra el mundo, comenzó a enfriarse. No desapareció, se transformó en algo más profundo, más oscuro, aceptación de que nunca volvería a ser humana. Aceptación de que nunca podría tocar a otro ser vivo sin matarlo. Aceptación de que pasaría el resto de mi existencia sola, en una cueva, en un bosque, esperando cazadores que venían a matarme. Esta era mi vida ahora. Y duraría hasta que finalmente llegara alguien lo suficientemente hábil, lo suficientemente rápido,
lo suficientemente afortunado para terminar con ella. Una noche, meses después de mi transformación, tuve un visitante diferente. No era un cazador. Era una mujer, vieja, encorvada, apoyada en un bastón retorcido. La vi acercarse desde mi cueva. Las serpientes hicieron una advertencia, pero ella no llevaba armas. Y había algo en su manera de caminar, como si supiera exactamente dónde estaba. Como si me hubiera estado buscando. Se detuvo frente a las estatuas. Las tocó, una por una, pasando sus dedos arrugados sobre el rostro congelado de cada cazador. Tan jóvenes, su voz era como hojas secas. Tan tontos, salí de detrás de la cascada. Mantuve mis ojos cerrados. Por si acaso, ¿quién eres? Alguien que sabe lo que es ser maldecida por los dioses. Abrí los ojos, solo un poco. Lo suficiente para ver sin matar. Ella me miró directamente, sin miedo. Y no se convirtió en piedra. Como, soy ciega, niña. He sido ciega durante 40 años. Se rió, un sonido áspero. Los dioses me quitaron la vista por ver lo que no debía. Pero resulta que hay ventajas en la ceguera. Me acerqué cautelosamente. ¿Qué quieres? Nada, solo vine a ver qué había sido de la famosa Medusa. El monstruo del bosque, la que mata con la mirada, se sentó sobre una roca. Pero veo que solo eres una niña asustada. No soy una niña. No. ¿Cuántos años tienes? 18, una niña. Repitió con firmeza. Una niña que los dioses usaron como peón en sus juegos. Algo en mi pecho se apretó. Nadie había hablado de esa manera desde nunca. Conoces mi historia. Todo el mundo conoce tu historia, aunque la cuentan mal. Hizo un gesto despectivo con la mano. Dicen que sedujiste a Poseidón, que profanaste el templo por lujuria, que Atena te castigó justamente. Eso es mentira. Lo sé, yo también fui culpada por la lujuria de un dios. Su voz se volvió amarga. Zeus me deseó yo lo rechacé. Su esposa menos celosa como siempre, me culpó a mí, me quitó la vista y me exilió. ¿Por qué las diosas siempre culpan a las mujeres? Porque es más fácil que admitir que no pueden controlar a sus maridos. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego ella preguntó, ¿cuántos has matado? 17. ¿Sientes algo cuando lo haces? Pensé en la pregunta, honestamente. Al principio, sentía horror. Luego, justicia. Ahora. Haz una pausa. Ahora solo siento cansancio. Cansancio de vivir así. Cansancio de esperar. Cansancio de ser lo que todos dicen que soy. Y que dicen que eres. Un monstruo. ¿Y qué eres realmente? La pregunta me detuvo. ¿Qué era realmente? No era la sacerdotisa pura que había sido. No era completamente humana. No era completamente bestia. Era algo intermedio. Algo sin nombre. No lo sé, admití finalmente. La anciana asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces te diré lo que eres. Si puso Jipai apoyándose en su bastón. Eres una superviviente. Eres alguien que los dioses intentaron destruir y no pudieron. Eres alguien que tomó su maldición y la convirtió en armadura. No me siento como una superviviente, me siento como una prisionera. Entonces escapa. ¿Cómo? Atena me maldijo. No puedo deshacer esto. No puedes deshacer la maldición, pero puedes decidir qué hacer con ella. Se acercó. Extendió su mano arrugada. Puedes quedarte aquí, matando cazadores hasta que uno finalmente te mate, o puedes encontrar un propósito. ¿Qué propósito puede tener un monstruo? El mismo que tiene cualquiera, vivir de la manera que elijas. No de la manera que los dioses eligieron para ti. No tomé su mano, no podía. Tocarla significaría matarla, pero sus palabras se quedaron conmigo. Se fue al amanecer.
La vi alejarse entre los árboles, apoyada en su bastón, hasta que desapareció. Y yo me quedé sola de nuevo, pero algo había cambiado. Por primera vez desde la transformación, pensé en algo más que en sobrevivir. Pensé en vivir, de alguna manera. Pasaron más meses. Más cazadores vinieron, más estatuas se unieron a mi colección. Pero también comencé a explorar. De noche, cuando nadie me vería, salía del bosque, caminaba por las aldeas. Observaba a las personas a través de las ventanas. Las veía vivir, amar, reír, pelear, todas las cosas que yo ya no podría hacer. Y duele, Dios, cómo dolía ver todo lo que había perdido. Pero también me recordó algo importante, que una vez fui una de ellas, que debajo de las serpientes, debajo de las escamas, debajo de la maldición, todavía había una parte de mí que recordaba ser humana. Y mientras esa parte existiera, no estaba completamente perdida. Una noche vi algo que me detuvo. Una mujer joven, embarazada, caminando sola por un camino oscuro. Y detrás de ella, 3 hombres la seguían. Con malas intenciones. Debía Lejagmi no era mi problema. Yo era el monstruo, no la heroína. Pero pensé en la sacerdotisa joven del templo, Calíope, llorando junto a la fuente. Pensé en todas las niñas que Atena reclamaba. Pensé en mí misma. Y me moví. Los hombres nunca supieron lo que los golpeó. Uno miró hacia atrás. Me vio piedra. Los otros 2 intentaron correr. No llegaron lejos. La mujer embarazada se dio la vuelta. Me vio rodeada de estatuas. Gritó, corrió, la dejé ir. Pero mientras me alejaba, sentí algo extraño. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo parecido a satisfacción. Había salvado una vida. Quizás había un propósito después de todo. Quizás podía ser más que solo un monstruo esperando morir. Quizás podía ser el monstruo que protegía a los que no podían protegerse. Volví a mi cueva, a mis estatuas guardias, a mi cascada. Y por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Porque finalmente entendí algo. Atena me había convertido en un monstruo. Poseidón me había violado. Los cazadores venían a matarme. Pero yo era la única que decidía qué tipo de monstruos ser. Y elegí ser el tipo que los dioses temían, el tipo que sobrevivía. El tipo que no se rendía. Medusa, la sacerdotisa, había muerto en ese altar. Pero de sus cenizas había nacido algo nuevo, algo más fuerte. Algo inmortal no por bendición divina, sino por pura voluntad de existir. Y así fue como me convertí en Medusa. No la víctima, no la maldecida, sino la que los héroes temen, la que vive en las sombras, la que nunca olvida lo que le hicieron y que nunca, nunca más será la presa. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos para más memorias de Medusa. Cuéntanos en los comentarios, desde qué ciudad nos escuchas.